La silicosis, ¿qué es? Es una enfermedad que no tiene cura y que afecta al sistema respiratorio por inhalar polvo sílice. Este material penetra las partes más pequeñas del pulmón, como los bronquiolos y alveolos, generando los siguientes efectos: inflamación de las paredes alveolares, aparición de fibrosis o cicatrización de los tejidos localizados entre los alveolos y los capilares. Esta fibrosis se caracteriza por ser granulomatosa, que contiene nódulos de carácter inflamatorio, y hializante, que forma un tejido cristalino dentro de las estructuras pulmonares, y progresiva. Esta patología también se puede contraer por respirar otros materiales como los silicatos. Las causas de la silicosis son fundamentalmente laborales. Esto quiere decir que surge por trabajar en zonas donde se está expuesto a la sílice. Estos empleos incluyen fabricación de abrasivos, chorro de arena y pulido, fabricación de vidrio, minería, trabajo en canteras, galerías y túneles, construcción de carreteras y edificios, fabricación de cementos, mediante el polvo que proviene de la limpieza como los polvos detergentes, por pigmentos, por realizar trabajos en piedra como el granito, la pizarra o la arenisca, entre otros, y el corte de piedra. Los síntomas de la silicosis se suelen presentar tras 10 o 15 años de exposición a este material, aunque se ha establecido un límite de la cantidad de sílice que los trabajadores pueden inhalar. Cuando lo superan pueden llegar a poner en riesgo su salud. Los síntomas más frecuentes de la silicosis son dificultad respiratoria, fiebre, debilidad general, tos fuerte, pérdida de peso, sudores nocturnos, dolores en el pecho, insuficiencia respiratoria. Los síntomas con el tiempo empeoran, pudiendo llevar a la muerte al afectado si no los trata a tiempo. En la prevención encontramos que para tratar de prevenir la silicosis existe un protocolo de vigilancia específica donde se muestran las medidas que se deben tomar en función del riesgo que conlleva la zona donde trabaja y el riesgo que tiene. El trabajo que hay en cada uno de los lugares lo determinarán los expertos mediante mediciones periódicas para determinar la peligrosidad de la zona. Se clasifican en dos fundamentalmente. Minería subterránea. Dependiendo de la peligrosidad de las labores que desempeñan los trabajadores, se pueden clasificar en tres clases. Clase 1. Esta clasificación se considera que apenas tiene riesgos y no se usan medidas para reducir la cantidad de polvo generado. Clase 2. En esta clase sí se toman medidas para disminuir la cantidad de polvo que inhalan los trabajadores. Clase 3. Se informará a la autoridad competente que decidirá las medidas a tomar y el plazo que tienen para cumplirlas. Y minería a campo abierto. Se aplican las medidas anteriores y si no se consideran suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se complementarán con las siguientes: aislamiento de las cabinas y los puestos de mando de las máquinas empleadas, separación correcta de la fuente de emisiones de polvo y el uso de mandos a distancia, uso de unas mascarillas de protección individual de eficacia comprobada y autorizadas por la institución competente que reduzca la cantidad de polvo respirado por los trabajadores en riesgo potencial. En sus tipos se distinguen tres tipos de silicosis. La primera es silicosis crónica. Es la forma más frecuente de silicosis y suele aparecer tras una exposición continuada durante años al sílice. A su vez, este tipo de silicosis se divide en dos: la simple y la complicada. La silicosis crónica simple se caracteriza por presentar en las radiografías de tórax un patrón común nodular. Por otro lado, la silicosis complicada muestra en la radiografía unas masas denominadas fibrosis masiva progresiva. Las personas que tienen este tipo de silicosis suelen tener problemas respiratorios. La segunda es silicosis acelerada. Los síntomas que presentan los pacientes y la inflamación que sufre el pulmón se muestran más rápido que en la silicosis simple. La tercera es silicosis aguda. Este tipo de silicosis aparece un breve periodo de tiempo y genera una grave dificultad respiratoria que lleva a una fuerte inflamación pulmonar y una reducción del oxígeno en la sangre. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la silicosis, el experto realizará un examen físico del paciente y le someterá a un cuestionario para ver algunos aspectos que pueden estar relacionados con la silicosis, como por ejemplo el lugar donde trabaja o ha trabajado y otras actividades que puedan haberle expuesto al sílice. Los más frecuentes son radiografía de tórax,
tomografía computarizada TC, pruebas para ver el funcionamiento pulmonar, exámenes para la tuberculosis, ya que es más frecuente en personas con silicosis, y análisis de sangre para ver enfermedades del tejido conectivo. En los tratamientos, no hay ningún tratamiento concreto para la silicosis. Lo primero que debe hacer al afectado es alejarse de la fuente que emite el sílice para evitar que ésta empeore. Para tratar de mejorar su calidad de vida, es recomendable que sigan un tratamiento complementario que comprende antitusivos, fármacos para reducir la tos o broncodilatadores, y en casos necesarios se le administrará oxígeno. Es necesario que los afectados por silicosis eviten fumar y las sustancias irritantes. Esta patología aumenta el riesgo de contraer tuberculosis porque el sistema autoinmune del organismo puede verse afectado y no actuar con eficacia frente a la bacteria que ocasiona la tuberculosis. En los casos más complicados de silicosis, puede ser necesario que el paciente sea sometido a un trasplante de pulmón para que pueda mantener una correcta función respiratoria. Entre otros datos, sílice se denomina así al óxido de silicio o dióxido de silicio. Es un elemento duro y resistente presente en la mayoría de los materiales rocosos y areniscas. Podemos encontrar sílice en más de la mitad de la corteza terrestre. En la naturaleza está presente en tres formas: cristalizada, cuando un material adquiere la forma y la estructura cristalina; criptocristalina es la textura que muestran algunas rocas, tienen cristales muy pequeños que apenas se distinguen; y amorfa, no tiene una forma definida. Primero este material se muele y después se somete a mecanismos de trituración y perforación. El aglomerado del sílice, como explica la Asociación de Pacientes Afectados y Enfermos por la Silicosis, tiene un alto contenido en sílice cristalizada junto con otros componentes como el vidrio o el feldespastos. La sílice cristalina está formada por granito, mármol, pizarra y compactos de cuarzo. Es su principal componente y está considerada como cancerígeno. El resultado de este proceso es un polvo blanco con puntas y bordes afilados que puede provocar silicosis. Exposición a sílice. En actividades de minería, construcción o fabricación de productos, donde se manipulen materiales que contengan rocas, arena, grava, gravilla, granito, cuarzo, arcilla o hormigón, existe presencia de sílice libre cristalizada, compuesto que puede generar una enfermedad de índole respiratoria irreversible llamada silicosis. La condición más crítica y con mayor probabilidad de sufrir un posible daño pulmonar es una exposición prolongada a sílice, realizando una tarea que produzca fraccionamiento del material, en un espacio cerrado y sin utilizar protección respiratoria. Los siguientes consejos te permitirán prevenir una posible silicosis. Al realizar tareas de corte y pulido de materiales con sílice, debes previamente humectarlos y, de ser posible, trabajar con un sistema de extracción y captación de polvo en suspensión. Siempre debes verificar el correcto funcionamiento del sistema de extracción y captación de polvo. En caso de que no esté funcionando correctamente, debes dar aviso de inmediato a tu jefatura. De ser factible, minimiza el tiempo de exposición al cortar, pulir o manipular materiales que contengan sílice libre cristalizada. Debes humectar el piso, previo al barrido de tu área de trabajo al final de la jornada laboral. Está prohibido utilizar aire presurizado para la limpieza de la ropa de trabajo, máquinas, equipos o áreas de trabajo. En aquellas áreas donde existe polvo de sílice libre cristalizada, solo debe ingresar personal autorizado utilizando máscara de medio rostro o rostro completo, con filtros P100 de color púrpura. Es importante recordar que debes afeitarte diariamente para tener total adherencia de la máscara con tu piel, evitando que ingrese polvo a la vía respiratoria. Debes participar activamente en todas las capacitaciones definidas por tu empleador y aplicar los conocimientos adquiridos en tu labor. Debes mantener una buena higiene personal luego de terminar tus labores. Con estas simples medidas evitarás sufrir un posible daño por silicosis.